pónganse de pie en esta tarde. Vamos a leer 8 versículos de Mateo 23. Esto está muy interesante, lo que vamos a ver en este día. Y de aquí hasta unas 6 semanas vamos a aprender. Nunca dejemos de aprender, eso es muy bueno. Siempre tenemos que aprender algo, ¿verdad? Y cuando se trata de lo que Dios enseña a través de su palabra, es muy interesante que nosotros lo veamos, pero también que lo investiguemos, porque quedarse nada más con lo que nos dijeron sin investigarlo es como querer nada más tener un poquito de la esencia de lo que Dios nos puede hablar. Así que en esta tarde quiero que me siga con su vista. Le voy a leer Mateo 23 del 1 al 8 y después oramos y que Dios nos hable. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, fíjese que se está dirigiendo a la gente y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, en otras palabras, en lo que enseñó Moisés, en lo que escribió Moisés, en todo lo que es la esencia de Moisés, se sentaron los escribas y los fariseos. Está hablando de personas, primero le está dirigiendo que pongan atención a la gente y a sus discípulos. Y les está diciendo el Señor que en lo que es la enseñanza de Moisés están los escribas y los fariseos. Pero dice el versículo 3, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo. Qué interesante. En otras palabras, se lo voy a traducir, dice, todo lo que les digan que hagan, háganlo. Según la cátedra de ¿quién? ¿De quién? De Moisés. Según la enseñanza de ¿quién? De Moisés. Dice, guárdenlo, pero también dice, y háganlo. O sea, guárdenlo aquí, pero llévenlo a cabo. ¿Es interesante o no es interesante? Dice, guárdenlo y háganlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no qué. Es muy fácil decir algo. Mire, es muy fácil decirle a un niño un error que tiene, pero demostrárselo a veces que nosotros también pasamos por errores y que los tuvimos que corregir, eso es una enseñanza. ¿No es cierto? Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto de los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro. Eso es lo que significa rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros somos hermanos. Otra vez, y todos nosotros somos hermanos. ¿Cuánto lo creemos en esa tarde? Padre, en esta tarde háblanos. Dinos qué quieres que hagamos. Más bien, dinos primero qué quieres enseñarnos y nosotros lo vamos a hacer. Padre, en esta tarde nos ponemos en tus benditas manos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, por favor. Háblanos a lo más profundo de nuestro ser, a lo más profundo de nuestro espíritu. Instala tu palabra, siembra tu palabra en nuestra alma, Padre Celestial, para que todo nuestro ser completamente, Señor, la escuche, pero la ponga por obra. Gracias te damos en esta tarde en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Siéntese, por favor. Creo que aquí podemos coincidir en muchos en que en la escuela tuvimos algunos buenos maestros. No todos fueron malos, algunos fueron malos, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos acerca de un maestro que nos enseñó, por ejemplo, sí, casi todos mis hermanos y yo pasamos por la misma maestra de primer año, sí, la famosa maestra Amelia. Y todos hablábamos, hoy de grandes hablábamos de la maestra Amelia, sí. La maestra Amelia tenía una característica, sabía enseñar en aquellos tiempos la letra cursiva de una forma
que nos gustara. Entonces, por ejemplo, la L, ¿verdad? La L en la cursiva, ¿sí? Tenía forma de patito, decía la maestra. Y oiga, hoy nos sentíamos y hacíamos una página de la letra ¿qué? L, y le poníamos el piquito, ¿verdad? La colita, todo ese tipo de cosas. Hoy nosotros le hablamos a los chavos de la letra L cursiva y dicen, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Y de verdad, a veces uno tiene que pedirle al Señor que nos revele qué escriben los chavos, porque a veces ni sabemos qué tanto garabato hacen. De verdad tienen una letra, muchachos, que la tienen que... Yo entiendo a los que son doctores. No, sin echar de indirectas a Sarita. Son directas. Pero, de verdad, nos aprendimos, sé hacer la letra cursiva yo, ¿sí? Sé escribir de esa forma. Y porque la maestra que nos enseñó, aparte de que nos enseñaba también, ¿sí? Fue muy estricta. Pero, de verdad, hoy yo quiero decirles algo. Hoy hacen falta buenos maestros en muchas áreas de nuestra vida, porque nunca vamos a dejar de aprender. En esa tarde el mensaje yo lo titulé Seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Por eso es muy interesante que esta plática que el Señor Jesucristo empieza a tener con la gente y con sus discípulos, hablan de los maestros de los tiempos de Jesús. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, es que no todos los maestros saben enseñar, pero hay maestros que sí lo saben hacer. Yo tuve un maestro que en los tiempos de vacaciones, en los tiempos de mis vacaciones, mi papá no era de las personas que decían, qué bueno, vete a jugar, echa el relajo con tus amigos. Casi a unas 5 casas de la casa de mi papá había un mecánico de aquellos tiempos. Entonces se llamaba Don Raúl, o le decíamos Don Raúl, se llamaba Raúl. Y mi papá le decía, no tiene chamba para su hijo, y le decía, ¿y con qué le voy a pagar? No, ni le pague. Con tal de que no anduviera yo haciendo cosas, mi papá me puso con el señor mecánico, ¿sí? Pero también sabía enseñar el Señor, sabía tener una paciencia. Y aquella ocasión, ese día que yo llegué, una marcha de un vehículo, de una camioneta, estaba mal. Pero una de las cosas que tenía el Señor, los mecánicos, quién sabe por qué, con el paso del tiempo sus manos se van haciendo muy anchas, ¿sí? A lo mejor por la grasa, por estar jalando tanto las herramientas. Y esa ocasión, el Señor no podía meter la mano para sacar la marcha en esos tiempos, ¿sí? Algunos van a estar diciendo, ¿de qué está hablando el pastor? Porque es serio, a veces agarran el carro de papá pero ni saben qué es la marcha, ¿sí? Pues la marcha a lo mejor está por ahí a algún lado, ¿no? No, los carros tienen marcha, ¿sí? Y a veces se descompone la marcha, aun cuando sean los más modernos, tienen marcha. Si no, no arrancaría el carro en la mañana. Esa ocasión él no podía meter la mano, no le cabía la mano. Y me dice, a ver, enséñame tus manos. Y pues imagínese yo, en esos tiempos, flaco, ojeroso, cansado, ¿sí? Tenía unas manos delgaditas. Y entonces me dice, mira, lo vas a hacer de esta forma. Me acostó en el suelo, metí mis manos y que le quito la marcha al mecánico. Me dijo, vas a ser bueno mecánico. Gracias a Dios no le hice caso, si no, imagínese. Rápidamente me enseñó el Señor a quitar una marcha. Y eso era una de las características que tenía don Raúl, que era muy buen mecánico, tenía muchísimo trabajo. Y cuando nosotros podemos ver en la vida que hay alguien que nos pueda enseñar, mi hermano, a veces nos van a tocar maestros en los que van a ser exigentes, pero esos maestros Dios te los pone en el camino con un propósito de que no seas igual. Ahora, muy importante que nosotros entendamos muchas veces que dentro de la vida espiritual nos tenemos que llevar a un nivel de niños, porque el niño todo lo aprende, ¿sí? Si no, dése cuenta. Hay niños que cuando usted los oye hablar, ¿sí? Dicen algunas cosas que dicen, ¡oh! Y hasta casi nos persinamos, ¿no?
¿Y dónde lo aprendió? Pues en la casa. El papá lo dice, o la mamá lo dice, o el abuelo lo dice, ¿verdad? Y entonces nuestros niños aprenden muy fácilmente. Pero hay una regla que el Señor marca de cómo podemos enseñarle a un niño. En Proverbios capítulo 22, por favor, versículo 6. Proverbios 22, 6. Y quiero que en esta tarde, mis hermanos, usted y yo tengamos esa humildad de querer ser niños. Yo sé que aquí hay muchos teólogos, ya sé que se han inventado en la universidad, yo sé que no, pero fíjese lo que dice la palabra del Señor. Lo vamos a leer en la versión 60 y después les vamos a pedir que la pongan en la versión básica, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, dice, instruye ¿a quién? ¿En qué? Instruye al niño en su camino. A esa palabra camino póngale vida. Instruye al niño en su vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En el caminar de su vida. Dice, y cuando vaya a ser viejo, no se va a apartar de esa instrucción. El niño va a crecer, pero si le enseñamos bien, si le damos buenas instrucciones, cuando sea viejo, la Biblia garantiza algo. No se va a apartar ¿de qué? De lo que tú le vas a enseñar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora póngamelo en el lenguaje básico, por favor. Si ya lo tienen, vean lo que dice. Educa a tu hijo desde niño. Educa a tu hijo, ¿qué dice? Y aun cuando llegue a viejo, seguirá, ¿qué cosa? ¿Qué va a seguir? Tus enseñanzas. Tus enseñanzas. Ahora, ¿por qué es muy importante que nosotros aprendamos a dar instrucciones? Porque cuando nosotros no damos bien las instrucciones, las cosas salen mal. Y muchas veces la frustración llega más fácilmente. ¿Sabe cómo llega? Es que no lo haces como yo quería. Es que, ¿por qué no lo hiciste como yo te lo enseñé? Y eso es muy importante entenderlo, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que tienen los carpinteros es que ellos primero, la primer medida que toman cuando van a hacer una cosa en serie, tiene que ser el molde de la misma forma que es la primera, no la segunda, ni la tercera, mucho menos, porque en la medida en que se van alejando de la primer medida original, las cosas se van perdiendo de su esencia, de lo que es realmente. Y muchas veces cuando quieren empatar las cosas dicen, no coinciden. No, claro que no coinciden porque no estuvo de acuerdo a lo que se enseñó o a la primer medida. Por eso es muy importante que ellos tengan su primer medida y dicen, en base a esto me las cortas todas. Pero a veces pasa lo que muchas veces sucede. El listo dice, ay, ¿por qué? Yo lo hago de esta forma. Y cuando después hacen las cosas dicen, ay, es que, ¿en qué me equivoqué? En que no hiciste las cosas de acuerdo a lo que te enseñaron. Ahora, es muy importante entender esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando Moisés empieza a tener que guiar al pueblo de Israel, tenía 80 años. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? Oiga, ya estaba viejo para que le enseñaran, ¿no es cierto? Pero él no sabía construir un tabernáculo. Él no sabía cómo tenían que ser las medidas. Y sin embargo, cuando Dios lo lleva al monte, dice la palabra del Señor que le empieza a revelar el tabernáculo. Y le dice algo que es muy específico Dios en esto. Le dice, hazlo de acuerdo al modelo que se te dio. Hazlo de acuerdo al modelo que se te dio. Y Moisés hizo el tabernáculo de acuerdo al modelo que Dios le da. Por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. El Señor Jesucristo está hablando de dos principales maestros que tenían en su tiempo. Los escribas y ¿quiénes? A ver, todos pónganme atención. Los escribas y ¿qué? Los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Ahí vamos a empezar con las tareas, porque vamos a tener 6 semanas, no, a partir de esta, no, a partir de la otra, donde usted ya tiene que saber el próximo domingo
quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos. Los dos grupos en los tiempos de Jesús eran los grupos que tenían mayor influencia en el pueblo de Dios, en el pueblo judío. Los dos, ¿sí? Aparecen, ustedes después va a ver en los evangelios que aparecen los saduceos, ¿sí? Pero por ejemplo, los saduceos, la gente muchas veces no le hacía caso porque tenían algo los saduceos. Ellos no creían en la resurrección y tenían un problema con lo de la resurrección. Son los que llegan un día y le dicen a Jesús: Maestro, a ver, supongamos que un hermano se casa con una muchacha, ¿verdad? Y al poco tiempo la chava se queda viuda. Y como la ley dice que tiene que seguir con la tradición familiar, ella tiene que irse con el cuñado. Ahora el cuñado tiene que dejarle herencia a los hijos. Eso eran los tiempos bíblicos, mis hermanos, ¿sí? Hoy gracias a Dios que no es así, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, le mencionan a 7, se mueren 7. Oiga, esta está peor que la viuda negra. ¿A poco no? Algo les hacía que los mataba. Pero así fue. Y le dicen: a ver, Señor, te vamos a meter en un problema. Dicen: a ver, cuando estemos en la resurrección, porque hasta como con un poquito así de grado de sarcasmo, ¿verdad? Cuando estemos en la resurrección, que ustedes dicen que hay resurrección, ¿con cuál de los 7 se va a quedar? Oiga, parece un problema, ¿no? Imagínense en la resurrección los hermanos: yo fui el primero. A ver, yo creo que el último hubiera dicho: no, si te la dejo. Quédatela con... Y el Señor Jesucristo a esa clase de personas, a los saduceos, le dicen: están brutos ustedes. Sí, así le dijo, así les dijo, en las palabras de él. Están pero si bien, porque no conocen las escrituras y el poder de Dios. Allá no va a haber bodas, allá no va a haber matrimonio, allá seremos semejantes a quienes dijo, a los ¿qué? A los ángeles. Entonces esa doctrina estaba errada. Pero cuando hablamos de los fariseos y de los escribas, eran los dos grupos religiosos que tenían una influencia sobre la gente, que por eso incluso son capaces de provocar que al Señor Jesucristo lo lleven a la cruz, por la influencia que tenían ellos. Pero había algo que ellos hacían: conocían la palabra de Dios y le decían a la gente la palabra de Dios. Y el Señor Jesús, cuando los escucha, le dicen: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos ¿qué? Hacen. Porque ellos dicen, son muy buenos para decirles, son muy buenos para quererte enseñar, pero su ejemplo no es el ¿qué? No es el bueno. ¿No es cierto? Ahora voy a poner un ejemplos básicos. ¿Cuántas veces nosotros como padres les enseñamos a los hijos a barrer? Les enseñamos a los hijos a pintar. Les enseñamos a los hijos a cambiar una batería. Les enseñamos a los hijos a poner un foco. De verdad. Hoy, con esas famosas escuelas de manejo, todos se quieren deslindar de las responsabilidades. Y muchas veces usted va en el camino y nada más porque le prendieron la direccional, creen que con eso ya es suficiente para que se atraviesen de carril. A mí me enseñaron de una forma muy particular. Lo primero que se debería de hacer en mis tiempos, ¿verdad? Y no le hagan porque ya se fue como apenas unos 15, 20 años. Mi papá, al propósito, movía el espejo y el retrovisor. Y lo primero que tenía que hacer antes de poner la llave es checar los espejos. Lo segundo era checar, era exagerado en mi papá, que el radiador no le faltara agua. En aquellos tiempos no había anticongelante, era agua. ¿Sí? Eran cosas que muchas veces dicen, bueno, ¿y por qué? Porque se les enseña bien a conservar un carro, a ver si tus retrovisores te pueden salvar la vida.
Hay mucha gente que por eso ha perdido la vida. Son detallitos que muchas veces nosotros parece que como que no tienen importancia, pero son vitales, mis hermanos. Y si no lo hacía, mi papá me ponía un zape. De verdad. Y me decía una grosería. ¿Me sirvió? Claro. Claro que sí. Sigo haciendo eso en automático ahora. Hoy, los chavos que piensan que ya vas a arrancar, se echan de reversa, no ven si hay alguien atrás y vámonos. Les estoy hablando de algo sencillo que es cotidiano. ¿Por qué? Porque lo que corresponde a lo espiritual, mis hermanos, lo que es la palabra del Señor, es para la eternidad. O te lleva a la vida eterna o te lleva a la condenación eterna. De ti depende. No depende ni de Dios. Depende de ti, mi hermano. Por eso el Señor Jesucristo le decía, los fariseos y los escribas se sentaron a enseñar la cátedra de Moisés. Y eso es muy bueno, porque lo que dice Moisés va a servirte en la vida. Háganlo. Pero cuando nosotros vemos en Proverbios, instruye al niño en su camino, instruye, educa a tu hijo en las cosas de Dios, y cuando sea viejo, mi hermano, no te preocupes. Dios ya tocó el corazón de tu hijo. Dios ya vive en tu hijo. Te vas a ir seguro y confiado de que le dejaste algo bueno. ¿A quién? A tu hijo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de saber? De tarea también aparte, ¿cuál es la primera tarea? ¿Qué? ¿Quiénes son los escribas y los fariseos? Pero también de tarea van a leer los primeros 5 capítulos de Deuteronomio, mi hermano. Vámonos al capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y hoy en esta mañana, mis hermanos, vamos a ver una de las cosas que Dios, antes de que el pueblo de Israel entre a hacerse rico, a tener una casa, a tener una vida cómoda, agradable, Dios les da una instrucción muy buena para ese tiempo, pero también es aplicable para este tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Deuteronomio 6. ¿Cuál es la tarea? Leer y estudiar los primeros 5 ¿qué? No, ¿cómo que el libro? No va a terminar. Capítulos de Deuteronomio. Dice el versículo 1 de Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. O sea, aquí Moisés está hablando de que él fue el maestro. ¿Sí lo están leyendo igual que yo? Sí. Mandó que os enseñase para que los pongáis en práctica. ¿Así dice su Biblia también? ¿Sí? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Fíjese bien. ¿Para qué va un hijo a la escuela? Porque no lo queremos en casa. A veces como que dan ganas de que sí se regresen a la escuela. Pero ¿cuál es el principal propósito de ir a la escuela? Amigos, mire, una de las cosas que es bien importante entender esto, mi hermano, ¿sí? Cuando tú vas a la escuela para pensar en el dinero, ya te equivocaste. Porque si no lo consigues, te vas a frustrar. Cuando tú ves la escuela como la herramienta para tu vida, eso es diferente. Porque una herramienta se usa. Una herramienta te hace algo. Y esa herramienta va a ser utilizada de acuerdo a tus capacidades. Un doctor, un cirujano, ¿sí? Sus habilidades están en sus dedos, en su pensamiento, conectado su cerebro con sus manos, hacen buenas cirugías. ¿No es cierto? Pero hay cirujanos que dicen, me vale grillo,
Vamos a operar de la próstata y cortamos de tajo todo. Pero hay cirujanos que dicen, es que la operación le sale en 300,000 pesos. ¡Ah! El otro cobra 80. Sí, porque el otro te va a mutilar. Para los hombres lo entendemos bien eso. Pero un buen cirujano que cobra 300, ¿sí? Va a ser meticuloso. Va a cortar los nervios que te van a seguir funcionando. Por eso hay una diferencia. ¿Sí lo estamos entendiendo? Pero ese doctor fue con sus habilidades llevado a la práctica, la enseñanza. Aquí el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida y antes de que eso suceda, Moisés le está diciendo, lo que ya te enseñé, allá lo vas a poner ¿en qué? ¿En qué? En práctica. ¿Sigue aquí? Ahora, el mayor fracaso de la iglesia es no hacer lo que Dios dice en su palabra. Decir a todo amén, gloria a Dios, aleluya. Buscar el último canto de moda. Pero si lo que Dios dice en su palabra no lo pones en práctica, de nada te va a servir. De nada, mi hermano. Por eso hay muchos cristianos que cuando llega Halloween dicen, ay, mi niño se ve hermoso diciendo calabaza. Sí, se ve bien calabaza. Pero a Dios no le agrada eso. Los cristianos no celebramos Halloween, días de muertos, lo dice la palabra de Dios. Y aquí se los está diciendo, capítulo 18 de este mismo libro. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no vas a hacer según las prácticas de esas naciones. No lo vas a hacer. ¿No es cierto? Cuando se le aparezca a alguien o no a alguien que consultemos que una bruja y todo eso, no habla el muertito de tu familiar. Es un demonio detrás de eso. Es una manifestación demoníaca, mi hermano. Esa clase la dimos antes de que se terminara octubre. Búsquela en YouTube. Los demonios fueron los hijos de los nefilim que murieron durante el diluvio. ¿Por qué ellos están queriendo en un momento dado manifestarse? Jesús lo dice, ¿sí? Jesús lo dice, buscan cuerpos. Por eso entran en los cerdos. Por eso muchas veces el perro también se endemonia. En un gato endemoniado. Pero también se les meten a las personas. Porque Cristo lo dijo, cuando el demonio sale de esa persona, va y está en lugares áridos. Y como no encuentra paz, vuelve a regresar al cuerpo que dejó. Y cuando no lo ve lleno de la palabra del Señor, lo ve vacío, ¿qué dice? Órales, llama a otros 7 peores que él. Y después se convierte la situación en ¿qué? Más difícil, mi hermano. Ahora, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo a este pueblo? Lo que yo te estoy enseñando te va a salvar. Te va a librar de todo ese tipo de cosas, mis hermanos. ¿Sigue aquí conmigo? ¿Sigue aquí? ¿Está conectado conmigo hoy? Bueno, gracias a Dios. Dice el versículo 2. ¿Dónde me quedé? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dice el versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, ¿y quién más? Y el hijo de tu hijo. Papá, hijo y nieto. ¿No dice así? Cuando todos aprendemos en casa, mis hermanos, hay sanidad dentro del hogar. Y dice después, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya ¿qué?
en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por eso yo le decía que leyera los 5 primeros capítulos, porque en los 5 primeros capítulos Dios les dice todo un resumen de 40 años. Pasaron por el desierto, fueron a la guerra, fueron vencidos, desobedecieron, se pusieron rebeldes, pero ahora van a entrar a la tierra prometida. Pero lo primero que te quiero marcar en este día es: Dios no es dioses, es uno solo. No somos politeístas, somos ¿qué? Monoteístas. Y eso es interesante, mi hermano. ¿Sí sabemos que Dios es uno? Sí. Pero entonces, ¿cómo explicamos que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo? ¿Cómo podemos revelar que son diferentes personas? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántas personas son? 3. Si tú se lo dices a un judío, te va a decir que eres un idólatra, que tienes 3 dioses. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es esto, mi hermano? ¿Sí? Hubo un hombre que lo entendió muy bien, los discípulos lo entendieron bien, pero hubo un fariseo que llevó la revelación de esto a un nivel muy diferente. Por eso es muy interesante que nosotros lo entendamos. 1 Corintios capítulo 12. ¿Cuántos dioses tenemos? Los iba a agarrar en curva. ¿Cuántos dioses tenemos? ¿Cuántas personas hay en ese Dios? 3. Ok. 1 Corintios capítulo 1. No, capítulo 12, perdón. 1 Corintios 12. Ahora, lo que le voy a dar apenas hoy de la enseñanza acerca de Dios es lo básico. Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra vez, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una falsa doctrina que se llama la doctrina de los unicitarios. ¿Qué es ese tipo de doctrina? Esa doctrina dicen, ¿sí?, que Dios es un solo Dios y es una sola persona, que se manifestó un tiempo como el Padre, después se manifestó como el Hijo y después se manifestó hoy en día como Espíritu Santo. Pero eso es una mentira, mi hermano, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver rápidamente con lo básico. ¿Ya tiene de 1 Corintios 12? ¿Ya lo tiene ahí? Ahora, póngame atención en esto. Dice la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por eso la confusión llega al cristiano por la idolatría. La idolatría causa confusión, mi hermano. ¿La idolatría causa qué? ¿La idolatría causa qué? Y por eso la religión, ¿sí?, católica le da lo mismo adorar a Jesús y a María. Y les dan el mismo poder. Es más, a María le dan más poder que Jesús. Por eso cuando conocemos la palabra del Señor nos damos cuenta que María, sí, nosotros nunca le hemos faltado el respeto. Fue el instrumento de que vino ¿quién? ¿Vino quién? ¿Vino quién? Cristo. Pero María no tiene deidad. Ella murió. ¿Sí? Ella tampoco fue concebida como Jesús. Ella nació de un padre, de una madre. Es muy interesante entender esto, mis hermanos. Ahora, dice la palabra del Señor, versículo 3, dice: por tanto os hago saber
que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Escucha el versículo 4, póngale atención, mi hermano. Ahora pues, ¿qué cosa dice? Hay diversidad ¿de qué? De dones, pero el Espíritu es el mismo. Y si te das cuenta, Espíritu es con E mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo. ¿Quién es el que da los dones? ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu Santo. O sea, si tú hablas en lenguas, eso te lo dio el Espíritu Santo. Si pones las manos sobre los enfermos, ¿te los dio el Espíritu Santo? Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces los dones los da el Espíritu Santo. Y son 3. Vamos a ir estudiándolos, mi hermano. ¿Ok? Versículo 5 dice, y hay diversidad de ¿qué? Ministerios. Pero el Señor, y es con mayúscula, ¿de quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando? ¿Quién es el Señor? No, es Cristo. El Señor es Cristo. Filipenses capítulo 2. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor. Entonces, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Es el Señor. ¿Y qué es lo que da el Señor? Ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Eso dice la Biblia? Claro que sí. Efesios dice que Él instituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Así como se lo estoy diciendo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces ya vimos 2 personas. El Espíritu Santo da dones. ¿Quién da los ministerios? ¿Quién los da? Cristo. Y dice después en el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí habla del Padre. Aquí habla del Padre. ¿Y qué son las operaciones? Poner las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Otra operación. A ver, es que son 5,000 personas. Sí, pero nada más tenemos 5 panes y 2 peces. Tráiganlos. ¿Y la operación qué fue? El milagro de la ¿qué? De la multiplicación. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces muchas veces cuando nosotros entendemos como iglesia bien, mis hermanos, esto, de verdad créame, puede llegar el testigo de Jehová, el mormón, y no lo van a confundir. Puede llegar el judaizante y no lo va a confundir. ¿Por qué? Porque está siendo enseñado, está siendo educado. Pero eso no es para que yo me lo quede, yo lo tengo que transmitir. O sea, yo ya estoy esperando a mis nietos también para transmitírselo. Ya me estoy poniendo a orar. Señor, yo ya quiero nietos. Ya tengo muchos, aquí hay muchos nieticitos espirituales. Yo ya quiero los míos. Ya tengo ganas de enseñárselo. ¿Sí estamos aquí, mis hermanos? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta es que lo primero que Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 6 es: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No son muchos.
Es lo primero que es la educación de un cristiano. Nosotros tenemos un Dios. Nosotros tenemos un Dios que se manifiesta en tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta? ¿Sí? Que a Él, a Dios, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Es la base, mi hermano, de una grande educación cristiana. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios sobre ¿qué? Sobre todas las cosas, mi hermano. Que Él sea el primer lugar en tu vida. Que lo que veíamos al final de años, pongas en primer lugar a Dios. Que lo busques, que le digas: Señor, a las 5 de la mañana me voy a parar. No voy a decir que el Señor reprenda eso. Sí, mi hermano. Quítele media hora a su sueño y dele el primer lugar a Dios. Le va a ir bien, mi hermano. Su relación con Él va a ser muy diferente. Pero este es lo que Dios le empieza a decir al pueblo de Israel: pon en tu vida la base. Dios es uno. Ámalo. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ¿qué? Con todo tu entendimiento. Mire, cuando el cristiano entiende, mi hermano, esto y lo pone en primer lugar en su vida, de verdad, mis hermanos, se cumple lo que Dios dice en su palabra: y todo lo que hagas prosperará, y todo lo que emprendas prosperará. Moisés se lo está diciendo ahora a un señor ya viejo, Josué. Ya Moisés se va a morir. Pero agarra a Moisés a un otro viejo y le dice: mira, Moisés, Josué, tú vas a entrar, tú les vas a repartir a este pueblo toda la tierra que está delante de ti. No temas, no desmayes, porque como fue Dios conmigo, también va a ser contigo. Pero esfuérzate, sé valiente, para que hagas conforme a toda la ley que yo te he dicho, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la misma enseñanza, mi hermano, que tiene que tener todo cristiano. Pone en práctica lo que Dios dice en qué. Lo que Dios dice en qué. En su palabra. Ahora, el segundo consejo que Dios pone en esto. Primero, ¿cuál es? Dios es el primer lugar en tu vida. Dios es uno. Ámalo con todo tu corazón. Segundo gran consejo, ¿sí? Dice, versículo 6, Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando ¿qué? Cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre ¿qué? Y las escribirás en los postes de ¿qué? De tu casa y de tus puertas. Algo que daba resultado hace tiempo, ¿sí? Es que siempre nos premiaban al niño que se aprendiera los textos. Yo me gané muchos. Me gané muchos premios. Pero fíjese bien, hay hermanos que nada más saben el Salmo 23. Pero hay salmos hermosos como el Salmo 37.
¿Sabe de qué habla el Salmo 37? Yo creo que todos en algún momento dado nos hemos sentido con unas cargas tremendas. Y empieza diciendo el Salmo 37, no te impacientes a causa de tus enemigos, ni tengas envidia de los que hacen ¿qué? Iniquidad, porque serán prestos cortados. Pero lo que me gusta del Salmo 37 que dice, pon tu delicia en Jehová, pon tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, ¿y qué dice? Y Él hará. Porque muchas veces nos ha pasado por la cabeza, tengo el vecino borracho, al que todo el tiempo anda haciendo cosas que no debería, y parece que le va mejor que a mí. No, hombre, yo le quería hablar a esa muchacha que estaba guapa y se fue con el de pelos parados, con el que usa los pantalones a media nachas. Y yo aquí que me he visto hasta con corbatita y todo aquí, me aperjumo. Ni me peló. Y a veces no sabes que Dios te la quitó del camino. O al revés también. Pero es en serio, mi hermano. Ahora yo le hago una pregunta en esta tarde, mi hermano. ¿Qué tanto nos interesan nuestros hijos en su educación? ¿Qué tanto le interesa a usted su hijo que sea educado en la palabra de Dios? ¿Qué tanto nosotros nos hemos sentado a enseñarle a nuestros hijos esto, mis hermanos? Porque parece una enseñanza pues hasta aterradora, de verdad. O sea, Dios no solamente se está refiriendo a que me lo aprenda de memoria. Dice, apréndetelo de memoria, pero todavía escríbelo en una pared, que ahí se vea. Yo crecí haciendo cuadros y exponíamos textos. Y crecí dentro de una iglesia que toda la pared estaba llena de textos. Aquí ya no los hemos puesto, pero no estaría mal ponerlos. ¿Ya vieron? Chale, pa, ya no estamos en tu tiempo. Es lo primero que ven. Mira, el israelita, porque así lo tengo que llamar, judíos ya vinieron después. ¿Sí? Después de que se separan, desaparecen las tribus de Israel, ¿sí? Se queda la tribu de Judá. Son llevados a muchas naciones, pero cuando regresaban los israelitas, aunque fueran de otra, de otro linaje o de otra tribu, ¿sí? Al llegar a Jerusalén se incorporaban a la tribu de Judá. Entonces por eso se les llama hoy judíos, ¿sí? Por la tribu de Judá. Pero fíjense bien, el papá tenía una obligación. Escuchen lo que le estoy diciendo. ¿Tenía una qué? ¿Tenía una qué? ¿Tenía una qué? No, no lo dice con ánimo. Te está diciendo, híjole, pastor. Dígalo con ánimo. Tenía una obligación. ¿Sabe cuál era? Desde chiquitos, mis hermanos. Ay, es que apenas tiene 2 añitos. Pero esos 2 añitos ya le formaron al niño sus primeros años, que le van a durar toda la vida. Hay niños de 2 años que ¿sabe qué hacen? Manipulan a los papás. Se les emberrinchan. Hacen los papás lo que ellos quieren, los niños. ¿Y qué es lo que sucede? El papá, con tal de estar tranquilo, agarra el celular y se lo da. Con tal de estar en el televisor viendo una novela, una serie. Ellos iban a la sinagoga. El rabino les enseñaba, por ejemplo, el Salmo 90.
¿De qué habla el Salmo 90? Ese Salmo 90 no lo escribe David. ¿Quién lo escribe? Moisés lo escribe. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra, desde el siglo y hasta hoy, tú sigues siendo ¿qué? Tú sigues siendo Dios. Si se había hablado del Salmo 90, mis hermanos, al llegar a casa, el papá le decía, ¿de qué se trató hoy la prédica? Nosotros decimos, ¿de qué se trató hoy la prédica? A ver, vamos a ir a Facebook. A ver, vamos a ver. Vámonos a YouTube. ¿Qué? Allá no había nada de eso. Por eso es bien interesante esto, mis hermanos. La formación de nuestros hijos, el poder está en ti. Tú tienes el poder de formar hijos. No es la escuela. No es la iglesia. Eres tú, mi hermano. Eres tú. Muchos llegamos bien viciados delante del Señor. Traíamos malos hábitos. Éramos léperos. Bueno, groseros para que lo entiendan, porque a veces... Pero cuando tú te dejas formar, mi hermano, Dios puede transformar una vida. Hacer lo que en esa persona se vuelva un canal de bendición. Y poderle enseñar a nuestros hijos, mis hermanos. Yo tenía un caminito ya trazado. Mi padre alcohólico, mujeriego, andariego, se creía el mil amores. ¿Y quién creen que a veces lo acompañaba a ese tipo de lugares? Yo, mi hermano. Yo desde que me acuerdo, desde los 12, 13 años ya entraba en las cantinas con mi papá. El ambiente de mi papá no era agradable. Hoy yo lo veo ya de otra forma. Claro que se siente uno en ambiente porque todo es risa y disparar y, bueno, invitar, comprar, que también esa palabra de disparar como que en el norte dijéramos pichar, píchame una soda, ¿verdad? Así andábamos. Y crece ese ambiente, esa enseñanza, ¿sí? Yo se la pude haber transmitido a mis hijos. Yo los pude llevar a ese ambiente. Pero Dios puede cambiar nuestro destino, nuestra vida, mi hermano. Decidí un día, tomé la decisión de salirme de la casa de mi papá, 17 años, 1987, apenas ayer. Acaba de pasar el mundial. Vuelve otra vez un mundial en el 06, en el 6. Y tomé la decisión de irme a una iglesia cristiana. Pude haberme ido a otro lado. Pude irme con los primos. Mi tía me pudo haber aceptado. Pero tomé la decisión de irme a meter a un templo, dormir en el piso con una cobijita que me prestaron. Mis zapatos eran mis almohadas. Y cambiar mi forma de hablar, porque yo seguía diciendo groserías. Nadie cambia de la noche a la mañana. El proceso nos va cambiando. En el caminar Dios te va cambiando. Pero tú tienes que dejarte cambiar, moldear. Y en ese proceso, ¿sí? Mis amigos hablaban de la Biblia, de la palabra de Dios. Me empezaron a mandar a cuidar niños a Santa Cruz Mellehualco, a Zapotitlán, Tláhuac. Me empecé a ir a todos esos lugares, a Jico, Chalco. Y fue un proceso, mi hermano. No cambié de la noche a la mañana. Pero yo dejé que Dios fuera empezando a obrar en mi corazón, en mi vida, en mi pensamiento. Y me di cuenta de algo, mi hermano,
que lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 18 es una real, es verdadera, real, mi hermano. ¿Sabe qué dice? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que transforma el alma. Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al más insignificante. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que no tengas miedo de que yo también en las escuelas, mi hermano, era de los 6, de los 7. Yo decía, con que pase, ya la hice. Sí, yo fui de esos. Yo cuando el maestro me decía, mire, es más, en aquel tiempo se llamaba Ciencias Sociales, no sé cómo se llame hoy. Pero Ciencias Sociales, llegó el cuate y me dijo, con tal de no verte el próximo año, ya te pasé. Así me dijo. Y le regalé la mejor sonrisa de mi vida. Es más, le besé la mano. El tipo se portó a todo dar conmigo. Pero así me lo dijo, de segundo para tercero. Con tal de no verte el próximo año, ya te pasé. Era ignorante. De verdad. Es más, cuando hacíamos trabajos en equipo y que teníamos que exponer, yo era el que decía y oraba, Señor, ahí sí oraba hasta con fe. Padre, que no me pasen, que no me pasen, que no. Y hasta cuando decía la lista, porque nunca va a faltar, ¿verdad? La que se crea más que todos en el grupito, ¿verdad? Yo la hago, yo pongo la exposición. Ustedes votan por mí. Pues yo hasta votaba 2 veces. ¿Qué pase a poner la exposición? Pues sí. Le tenía pavor a pararme enfrente. Eso sí, mire, educación física, música y inglés los pasaba rápido. Se me daba fácil. Un día llegó el maestro y nos dice, a ver, vamos a ir a competir a Puebla. Las secundarias vamos a tener que hacer una exposición del himno nacional. ¿Y qué pasa el maestro de música? A ver, pum, tan, tan, tan. A ver, señor Arana. Le daba la entrada y mexicanos al... A ver, pásele, fórmese ahí. ¿Qué hice? Nada más por haber cantado el himno nacional, todos los que fuimos a competir, ya teníamos 10 en música. De verdad, mi hermano. El voleibol y el básquetbol me hizo sentar educación física. Yo sé que no estoy alto, ¿verdad? Pero más que mucho sí. Y me ayudó mi hermano a estar en el equipo, chaparro, flaco. Pero hizo que yo pudiera lograrlo, mi hermano. Y me gustaba el inglés, me sigue gustando. Pero las demás materias, mi hermano, yo rogaba a Dios con que las pasara con 6. Entonces muchas veces nosotros como cristianos, muchas veces nos sentimos así. Pero ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo en esa tarde. Es la peor mentira que usted le ha creído al enemigo. Porque la palabra de Dios convierte el alma, transforma, mi hermano. Es el poder del Espíritu Santo el que te abre el entendimiento. Cuando tú pones en práctica la palabra del Señor y después se las quieres transmitir, mire, en la enseñanza aprende uno más. ¿Lo escuchó usted bien? En la enseñanza aprende uno más. Eso es cierto, mi hermano. Hoy yo le doy muchas gracias a Dios de que después de que yo estuve 6 años en un seminario y después me mandaron a Ciudad Juárez, me pusieron con los niños, los parvulitos. Aprendí más ahí, enseñándole a niños. Tuve que aprender a hacer clases
Yo después fui coordinador de clases, yo hacía las clases, se las repartía a los maestros. Pero eso fue un proceso de formación, mi hermano. De verdad, mi hermano. ¿Se quiere dar cuenta de algo? Enséñale a su hijo la palabra del Señor y se va a dar cuenta de que aprende junto con él. Por eso lo titulé, todos no dejamos de aprender, todos seguimos aprendiendo. Todos seguimos aprendiendo. Pero que esto no nomás sea un mensaje del domingo, mi hermano, sino que tomes esto en serio y que le digas a tus hijos, a ver, hijo, ¿qué te parece si estudiamos juntos lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué te parece si nos aprendemos esto tú y yo juntos? ¿Sabes qué vas a lograr? Vas a lograr una familia unida. Vas a lograr una familia saludable. Vas a lograr una familia que tenga temor de Dios. Vas a lograr una familia que busque a Dios. El día que te vayas de esta tierra, si el Señor no viene, nos vamos a ir confiados de que mis hijos los pusimos en el camino correcto. ¿Cuánto lo creen esta tarde? ¿Cuánto lo creen esta tarde? Ahora, vamos a terminar en esta tarde. Capítulo 8. Capítulo 8. De Deuteronomio, versículo 1. ¿Ya lo tienen ahí? Versículo del 1 al 10. Y vea lo que dice. El libro de Deuteronomio es muy interesante, mi hermano. No lo vamos a estudiar ni los quiero amenazar. Los quiero motivar a estudiarlo. El próximo domingo vamos a hablar de un tema que es muy importante, que se llama la iglesia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es la iglesia? A ver, levanten la mano. ¿Qué es la iglesia? Por eso le dije, levanten la mano. La iglesia somos nosotros. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Sí. Por eso quiero que lea esto conmigo en esa tarde. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y dice el versículo 2, escuche, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y dice, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Subraye eso, mi hermano. ¿De qué puede vivir uno? ¿De qué puede uno vivir? De todo lo que sale. Bueno, pero ya salió. ¿Cuál es entonces? De todo lo que es la palabra de Dios, ¿puede uno vivir? Claro que sí. Dice el versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Pero el versículo 5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceites y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás
a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ahora, ¿leyó usted bien que Dios les daba piedras donde producen qué cosa? Las piedras producen. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Dios ha prometido bendecirnos. A Dios le da lo mismo bendecir a alguien en el desierto que bendecirlo en la ciudad. Bendecirlo en Coacalco que bendecirlo en Tultitlán, en Tecámac. No importa el lugar. Lo que importa es que tú se lo creas a Dios. Pero que creas qué cosa? Que no solo de pan vive el hombre, sino de lo que sale de su boca. Vive el hombre. Dios le está diciendo a esta gente, no importa si esa piedra tú veas, sí es una piedra. Si tú haces lo que yo te digo, esa piedra te va a producir algo. Esa piedra te va a dar algo. Esa piedra va a ser lo que tú puedas ver como tu bendición. Eso es cierto, mis hermanos. Conozco unos hermanos que se fueron a vivir allá por el Reino Aventura. Bueno, no Reino Aventura, ¿cómo se llama hoy? Six Flags. Bueno, y en aquellos lugares, mis hermanos, ¿sí? Yo también fui a predicar. O sea, conozco la Ciudad de México por ir a predicar. Y ese hermano ha tenido un negocio exitoso. ¿Sabe por qué? Porque ese lugar es un lugar que hace miles de años hubo una erupción. Y todo ese lugar se llenó de lava. Y cuando llegaron a ese lugar, ¿sí? Los terrenos se los daban bien baratos. Porque decían, no, es que aquí, ¿quién se va a querer venir a vivir? Y de la cantera de ese lugar han sabido sacarle provecho, mis hermanos. Sus casas están construidas de cantera. Muros como de 40 centímetros de grosor. Pero también esa piedra volcánica durísima, mi hermano, la han podido vender. Por eso es muy interesante lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, aunque tú veas una piedra, esa piedra te va a dar. Esa piedra te puede bendecir. A veces sueñas con irte a San Francisco, sueñas con tener el mejor empleo, sueñas con esto, con aquello, pero no sabes la bendición que Dios ya te está soltando y que está en tus manos. Pero volvemos al punto, dice, acuérdate de todas las cosas que yo te mando. Acuérdate, porque te hice tener aflicción, te hice pasar por desiertos, te quise formar el carácter para que cuando te vuelvas una bendición no seas arrogante. Reconoce nada más una sola cosa, no solo de pan vivirá el hombre. El hombre vive de lo que sale de la boca de Dios. La Biblia hace a una persona de grande bendición y lo bendice en gran manera. Ese es un año de mucha bendición, mi hermano. Tómela. Pero ahora empiécesela a transmitir a quienes, a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en esta tarde. Póngase de pie en esta tarde. Y yo quiero que en esta tarde a 2, 3 le digas, somos un canal de bendición. Dígale en esta tarde a alguien, somos un canal de bendición. Pero si tienes a tus hijos cerca, dígale en esa tarde, voy a aprender yo y vas a aprender tú también. Dígaselo con esa seguridad que hoy Dios nos habló. Voy a aprender yo y vas a aprender tú. Va a haber el próximo domingo que la enseñanza acerca de lo que es la iglesia, mi hermano. No solamente es venir los domingos. La iglesia, Dios la levantó con un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito de la iglesia?
establecer el reino de Dios. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Otra vez, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Y sabe cómo se establece el reino de Dios? Con príncipes y princesas. ¿Usted es eso? Para Dios usted es eso. Un príncipe y una ¿qué? Y una princesa. Compórtese como príncipe. Compórtese como princesa. Por eso es que usted es diferente a los demás. Cuando el mundo ya perdió la esencia de las mujeres de que sean las princesitas y que hoy las oigas hablar con groserías, acuérdate de eso. Ay, soy la princesa del rey y me comporto como la princesa del rey y hablo como la princesa del rey. Cuando tú llegas a un ambiente diferente de groserías, de vulgaridades, acuérdate de eso. Soy el príncipe. Me comporto como el príncipe. Tengo formación de reino. Tengo educación ¿de qué? De reino. Y eso es lo que nosotros somos, mis hermanos. Representantes del Dios vivo. ¿Lo creen esa tarde? Cierre sus ojos. Padre, te damos muchas gracias. La verdad, Señor, que sí queremos parecernos a tu Hijo. La verdad, Señor, que vale la pena, Señor, escuchar este mensaje una y otra vez. La verdad, Señor, que ha valido la pena, Señor, transmitírselo a mis hijos. Hoy puedo, Señor, ver que tú, Señor, eres el mejor maestro. Pero yo quiero que en esa tarde le hables al Espíritu Santo y le digas: Espíritu Santo, abre mi entendimiento, Señor. Que esta palabra, Señor, no caiga a tierra. Que esta palabra, Señor, no la eche en un saco roto. Que esta palabra, Señor, empiece desde este momento a producir en mi vida así el querer como el hacer de tu buena voluntad. Padre, dígaselo en esa tarde también. Yo me comprometo a seguir aprendiendo, pero también a transmitirlo, Señor, con mi ejemplo. Yo sé que me va a costar trabajo, Señor, pero que este año, Señor, me voy a formar buenos hábitos. Ese también es parte de mi compromiso. De que el primer lugar, Señor, del 2026 es tuyo. De eso, Señor, me comprometo. De que se los voy a enseñar a mis hijos con mi ejemplo. Ese será mi compromiso, Señor. Pero mis generaciones y yo le serviremos al Señor. Otra vez. Pero mis generaciones y yo le serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová en el nombre de Cristo. Y no importa hasta dónde estén, qué distancia exista. Lo que sí sé, Padre Celestial, que tu palabra no regresa a ti vacía, sino tiene poder para llegar hasta ese lugar donde está. Y ahora empieza a orar en esta mañana por tu familia. Bendice cada uno de tus hijos en esta tarde. Es más, les voy a decir algo a las solteras. Empieza a orar por tus futuros hijos. Y a los muchachos, no tires tu semilla en ningún lugar. Consérvala, consérvala. Guárdate bien para el Señor. Dios te va a dar una gran familia. Dios va a poner en tu camino al hombre indicado, a la mujer indicada. Es más, empieza a orar en esta tarde y empieza a orar de esta forma. Padre, gracias te doy en esta hora, Señor, por el hombre, si eres mujer. Si eres hombre, dile: gracias te doy por la mujer que ya pusiste en mis caminos. Qué grande bendición, Padre Celestial, Señor, yo estoy alcanzando. Señor, te doy gracias, Señor, en esta tarde por esos bebés que ya vienen. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Que se te dé toda la gloria, que se te dé toda la honra. Gracias, Señor.
Bendito eres para siempre. Recibe toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis generaciones